Hola, soy Daigo, un futuro desarrollador de juegos, y hace mucho, pero mucho tiempo tenía tremendas ganas de crear mi propio juego. Y quería empezar a hacer un videojuego de peleas, pero hacer un juego, especialmente de este género, es muy difícil. Y si quiero crear el juego de peleas que tengo en la cabeza, necesito mucha experiencia, así que decidí mejor empezar con un fangame de mi saga favorita de juegos. Five Freddy es una franquicia con muchos juegos y por consecuencia, muchos personajes con diseños muy carismáticos. Perfecto para un juego de peleas. Pero no puedo meter todos los megatrónicos en un solo juego, tomando en cuenta que es el primer proyecto que voy a hacer. Así que mejor decidí agarrar los personajes del primer juego, no solamente porque es el inicio de la franquicia, sino porque también es la entrega con menos personajes. Sigue siendo un proyecto difícil para un novato, pero no imposible, supongo, eso espero. Para empezar el proyecto necesito elegir cuál va a ser el primer personaje. En un inicio he pensado elegir a Foxy, ya que es el mejor animatrónico del primer juego, no leo lloros. Pero realmente el primero tiene que ser sí o sí Freddy, ya que aunque no parezca por su nula importancia en el lore, el osito sin cariñito es la cara de la franquicia. Bueno, necesitaría elegir y descargar un modelo 3D del personaje, porque si lo hago yo, bueno, quedaría horrible. Así que revisaría varios modelos y la primera idea era elegir un modelo oficial de Special Delivery o de Hell Wanted. Y aunque creo que no era mala idea, estos se veían demasiado realistas para el género del juego. Así que usaría unos que encajaran más con este gameplay, y encontré estos animatrónicos con un estilo retro perfectos. Creada por el artista Vivapop, que modeló los animatrónicos originales con un estilo artístico llamado Cel Shading. Un estilo reconocido por sus colores planos y esa línea negra tan representativa, intentando emular un estilo de dibujo 2D. Se vería muy bien si comienzo a deformar los modelos para darle más fluidez a las animaciones rápidas. Iría a Blender a empezar a hacer las animaciones básicas de movimiento, o sea, la neutral, cuando está completamente quieto, la del salto y caída, la de agacharse y pararse, y la más compleja, la caminata. Ya había hecho todas estas animaciones, pero siendo más de prueba, más para ver cómo funciona Blender y cómo exportar estas cosas. Y voy a resaltar esto último ya que quiero mostrarles cómo voy a importar estas animaciones al motor gráfico que usaré para el juego, ya que para exportar usaré el formato PNG y se estarán preguntando ¿por qué? Si esto es un modelo 3D, no una imagen. Bueno, si lo dejo como imagen se crearán varios PNGs, la cantidad dependerá de cuántos fotogramas tendrá la animación. Si tiene 15 habrá 15 frames, si son 60 son 60 frames, pero para que todas estas sean solamente una imagen usaré el programa Sprite Libre. Este me permite juntar todos los fotogramas en un solo sprite, ordenándolos automáticamente, creando una animación 2D con modelos 3D. Obviamente este estilo no lo creé yo, ya que existía desde los 90, popularizado principalmente por Donkey Kong Country de la Super Nintendo, y reutilizado por muchos juegos antiguos, pero bastante poco usado en la actualidad, ya que en la actualidad cualquier PC, consola o celular puede correr polígonos sin problemas. La única franquicia actual que aún lo usa, o por lo menos lo usaba no hace mucho tiempo, es la misma franquicia Five Freddy's, ya que Scott utilizaba un motor gráfico que no soportaba polígonos, así que usó imágenes de modelos 3D. Bueno, ahora que ya expliqué cómo se exportan estas animaciones, hora de explicar cómo las optimizo, ya que como la aplicación está juntando 30 imágenes de 1080 en un solo archivo, esta termina pesando 14 MB, que no es mucho, pero si lo juntamos con las demás animaciones de Freddy's, un solo personaje termina pesando igual que todo Five Freddy's 1. Para solucionar este problema usaré la página Optimizira, que sirve para reducir el peso de las imágenes sin perder mucha calidad, reduciendo su peso un 80% menos, o sea, si optimizo todas las imágenes del juego pesará un cuarto menos de lo que debería, viéndose prácticamente igual. Si no me crees, elige una de estas dos opciones para que me digas cuál es el Freddy optimizado. Te voy a dar un par de segundos para que adivines. Escribe en los comentarios cuál pensás que es la opción correcta. No adelantes el video, en este canal no nos gustan los tramposos. Bueno, ya se terminó el tiempo. Si elegiste la opción A, te tengo malas noticias, es incorrecto. Y si elegiste la opción B, también es incorrecto, ya que la opción correcta es la C. Bueno, ahora que ya expliqué todo, creo que podemos volver a rehacer todas las animaciones bases, pero esta vez con más cuidado. Así que decidí que cada salto, golpe o cualquier animación sea una referencia a uno de los juegos, viendo cada aparición de este personaje, incluso las más raras, para crear una variación de animaciones que sean puras referencias. Empezaría con la animación neutral, o sea cuando está totalmente quieto. Agregaría la pose que ya creé como prueba y la modificaría para que se parezca más a la Freddy quieto de Snap World. Borré la animación ya hecha y empecé con
con la animación. Yo usé el trazado de movimiento para saber dónde colocar los pies de Freddy, ya que si dejo el pie en la posición incorrecta, en el momento donde dobla las rodillas, este parece que se estuviera patinando en el piso. Capaz hay una forma más óptima de hacer esto, pero no encontré una que me sirviera. También modificaría los brazos para que se movieran arriba y abajo, igual que Adventure Freddy, moviendo adelante y atrás su cabeza y orejas, pero entre todo terminé bastante rápido. Solo tuve que hacer que la animación volviera en su pose original para que estuviera en una posición de bucle infinito y listo, terminada. Ahora seguiré con la animación del salto, y para esta tomaré como referencia la animación del salto de Freddy in Space 2, con una rodilla levantada y una pierna recta. Esta fue la animación más fácil, solo levanté un poco el modelo, moví los brazos para darle más movilidad y listo. Y terminé muy rápido, y ahora que ya tenemos a Freddy saltando, empecemos con el Freddy agachado. En un principio no pensaba encontrar una imagen de Freddy arrodillado, ya que no recuerdo a este animatrónico agacharse en ningún juego. Pero por suerte Five Nights at Freddy's trascendió a más medios visuales, ya que en una de sus novelas gráficas, más en específico la que adapta su segundo libro de la trilogía de Charlie, ya que en un momento Freddy intenta agarrar a la protagonista desde la pierna y se agacha para hacer esto, tomando una posición media rara haciendo un oso robot, pero bueno, es lo mejor que tengo, no me quejo. Así que tomando esta imagen como base, pondría a Freddy en una rodilla y movería la otra pierna para atrás. Y aunque en el cómic Freddy tiene un brazo levantado, y aunque sí intenté replicar esto, por la posición de la cámara no quedó bien. Así que decidí que el brazo que tiene levantado en el aire, Retro Freddy lo usaría como apoyo. Y aunque no sea el mismo brazo, parece que está emulando la posición que Freddy intentó agarrar a Charlie, haciendo que resalte más la referencia. Solo hice algunos retoques para que los pies no atraviesen el piso y que abriera la boca como la imagen, quedando un resultado mejor que el original, claro, refiriéndome al primer Freddy agachado. Ahora pasemos a las animaciones más complejas y más importantes de hacer, o sea, la caminata. Usaré una animación del último juego oficial de la franquicia, Into the Pit. En este juego podemos ver a todos los animatronics caminar de forma 2D, así que descargaría un GIF PNG de la animación y la pasaría a una página. Este transforma los GIF en sprites, y si lo pasamos y lo ajustamos podemos ver este en un sprite recto. Pero Freddy está mirando a la derecha y yo necesito que mire a la izquierda, como las demás animaciones. Así que solo invierto la imagen y listo. Lo descargo y lo importo a Blender para usarlo como referencia. Primero concentraré en los pies, moviendo a Freddy usando los 20 sprites como referencia. Obviamente esto provocaría que tuviera 20 fotogramas. Y aunque la animación me quedó bien, obviamente necesito pulir algunos detalles, pero por ahora está bien. Eso se tiene algunos problemas. Como di vuelta la imagen, ahora Freddy camina para atrás. Aunque eso se arregla rápido, solamente tuve que dar vuelta a los puntos de animación. El que está de inicio ahora está al final y el que está al final ahora está de inicio. También retocaré unos sprites en específico para que el pie estuviera más recto, nada en especial. Y aunque en el juego original Freddy mueve los brazos de forma más energética, mejor decidí que dejará los brazos en su posición de combate, moviendo sutilmente sus brazos para arriba y abajo, terminando la animación, y creo que hasta el momento es la mejor que hice. Igual no importa si se ven muy raras porque todas estas son de prueba, en el futuro van a ser cambiadas por otras. Pero por ahora me sirven para empezar el desarrollo, y el motor gráfico que elegí para esto es Godot. Tengo dos muy buenas razones, la primera es porque es origen argentino y la segunda y la más importante es gratis. Ahora que entramos al motor nos pide un nombre para el proyecto. Yo ya se me ocurrieron varios, como Five Nights at Fighter. Realmente es un buen nombre, pegadizo y va con la esencia del juego, pero hay un pequeño problema: su acrónimo. Cada fangame de FNAF tiene que tener su propio acrónimo y no tiene que ser igual que el original, así que decidí cambiarlo a Five Nights at Combat, un nombre que me gusta más y lo más importante, su última palabra no empieza con F. Pero el problema ahora es que lo cambié por un acrónimo que es igual de reconocido, ya que es el mismo que Five Nights at Candy's, la saga fangame más reconocida de FNAF, así que estamos en el mismo problema. Para solucionar este problema no decidí cambiar la última palabra, sino la última letra, reemplazando la C por una K. Así me quedo con el nombre Five Nights at Combat, tengo mis propias iniciales y de paso hago referencia a Mortal Kombat. Así que luego de ponerle el nombre al juego, empezaría con el desarrollo. Empezaré con los nudos, y si te preguntas qué es esto, todo en Godot se organiza con estos. Cada nudo tiene una función específica y puede heredar funciones de otros nudos más grandes. Cada nudo representa una parte del juego, como un personaje, un objeto, una cámara o un sonido. Como el primer nudo que vamos a usar, el Chorratil Nobody 2D. Este representa personajes de juegos 2D con físicas controladas por el usuario. Es ideal para jugadores, enemigos o cualquier objeto que necesite moverse o detectar colisiones de manera eficiente. Este nudo será el padre de todos los nudos que usaremos para crear a Freddy, y le agregaremos un nudo Animator Sprite 2D. Este nudo sirve para transformar los sprites en animaciones, pero después lo reemplazaría, así que no voy a profundizar de cómo funciona. Solo agregué un nudo llamado Collision Adjuster 2D, que sirve para objetos como personajes, enemigos o paredes. Puedes detectar colisiones o chocar con otros objetos en el juego. Sin este, Freddy caería en el vacío. Después te agregaré un escenario simple en Blender. Esto solo es para la prueba, para fijarme el tamaño correcto y cómo agregar un fondo en Godot. Así que solamente es un espacio totalmente blanco con algunas líneas negras. Solo dejaría el modelo de Freddy para calcular el tamaño correcto de este en el juego. Cambiaría la escala del nudo Adjuster 2D a uno más pequeño, para que el tamaño de Freddy encaje mejor con el tamaño del escenario. Después cambiaría el nudo Animator Player 2D por Sprite 2D.
para integrar también al nudo Animator Player. Y aunque es un poquito más difícil usar estos dos nudos, te da más libertad en la velocidad y fluidez en el manejo de sprites. Agregaría una animación de estar quieto ajustando los sprites y los FPS, haciendo lo mismo con las demás animaciones, como caminar, agacharse, pararse, saltar y caer. Por ahora solo agregué las animaciones estándar que ya hicimos. Y ahora que ya tenemos las animaciones, pasemos al código. Ahora crearemos una máquina de estado. Esta es una forma organizada de controlar el comportamiento de un personaje u objeto. Dependerá de qué estado estés. Por ejemplo, si estás quieto, caminando, saltando o atacando. Imagina que cada estado es una escena o un script separado, que define lo que puede o no puede hacer el personaje en ese momento. Así evitamos tener un código todo mezclado en un solo script gigante. Y para crear esta máquina de estado usé un nudo genérico y lo llamaría Star Machine. Y en este crearía otros nudos genéricos para cada animación de Freddy. Y en este podríamos hacer el script donde se generaría el código, que serían las 6 animaciones y la máquina de estado. Y otro script llamado Stan. Este no se encuentra en un nudo, solo está guardado en los archivos del proyecto. Este script da base para todos los estados del personaje. Es como un molde que define cómo debe comportarse cualquier estado, pero sin hacer nada por sí mismo. Tiene 4 funciones claves, como Enter. Se ejecuta cuando el personaje entra en un estado. Por ejemplo, cuando Freddy pasa de estar quieto a caminando. Exit. Se ejecuta cuando el personaje sale de un estado. Sirve para hacer algunas limpiezas o preparaciones antes de cambiar de estado. Si estabas agachado, pasas a la animación de levantarse. Undate. Se ejecuta todo el tiempo mientras que el estado está activo. Sirve para revisar constantemente si hay que pasar a otro estado, como la animación de quieto a otras. Hero Input. Esta función reacciona a las teclas presionadas o soltadas, aunque no siempre se usa. Permite manejar eventos especiales que no se revisan en un update continuo. Los demás nudos y scripts son las animaciones, que funcionan para, poder ejecutar las animaciones. Cada animación tiene su propio código y cambia gracias al código de la máquina de estado y el script de Stan. Que ya expliqué cómo funciona. O sea, todos los scripts están conectados entre sí y se reproducen en condiciones y acciones en específico. Ejemplo, no puedes ejecutar la animación de caída mientras que estás en el piso. Esto solo ocurre en el aire. Y creo que por ahora podemos terminar el video hasta acá. Si ya lo subí, acá tenés la parte 2 del desarrollo de Final Fantasy Combat. Pero si no lo hice, puedes aprovechar y suscribirte, ya que el próximo domingo lo tendré listo. Solo es apretar ese botón, no es muy difícil. También dejaré en la descripción el link de la página de Final Fantasy Combat en GameJolt, que supongo que ya lo creé. Sin nada más que decir, los veo en el próximo video para las animaciones de ataque. ¡Chao!